En octubre, más allá de la fiesta del Halloween, que divide la cultura consumista y secular, reconoce que el mal sí existe y que actúa a través de personas y estructuras completas del mundo. En la oración diaria del Padre Nuestro, pides ser liberado del mal, del pecado, de la crueldad y la muerte. Jesús promete a sus discípulos que el poder del mal no triunfará sobre la Iglesia y la comunidad de creyentes. En esta nueva temporada de reflexiones, te presentamos 8 armas espirituales para vencer y ser protegido frente al mal y el reino de la mentira y oscuridad. Encuéntranos todos los martes y jueves de octubre a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigas y amigos? El Señor los bendiga a todos en este día martes 25 de octubre, cuando continuamos en esta temporada que hemos denominado Padre Nuestro, líbranos del mal. Y es que reconocemos, y así lo decíamos desde la primera reflexión, que el mal sí existe, que actúa en personas concretas, podríamos decir en modos de pensar, en estructuras sociales, políticas, en ideologías concretas. Y por eso el Señor nos enseñó a defendernos, a cuidarnos, a protegernos del mal, que primero hay en nuestro corazón, pero que también hay en el corazón de los demás y nos pueden dañar, nos pueden afectar a cada uno de nosotros. Hemos hablado en este mes de octubre, que ya vamos terminando esta semana, hemos hablado o propuesto varias armas espirituales para defendernos del mal, para cuidarnos de la gente dañina, tóxica, pervertida, para cuidarnos de esos cizañeros, calumniadores, lengua de trapo, personas que no te hacen bien a tu vida, que generan una relación, repito, tóxica desde el punto de vista emocional y afectivo, personas cuya amistad no te conviene. Por eso les damos a todos la bienvenida y mientras se van conectando en el canal de YouTube y en el Facebook Live, Padre Carlos Yepes o nuestra página institucional Amén Comunicaciones, te voy recordando las armas espirituales que hemos mirado en este mes de octubre, que más allá de noche de brujas, noche de zombies, noche de muertos, noche de Halloween, lo que se dice por una cultura pagana, nos quedamos con la cultura cristiana y hablamos de esas armas espirituales. La primera que decíamos, la palabra de Dios, leer los salmos, leer el evangelio, leer las promesas de Dios, son seguro refugio para nuestra vida. Hablábamos en una segunda arma espiritual de la tierna devoción a María, la confianza en el poder intercesor de la Santísima Virgen María. Lo decíamos muy a propósito de que justo en este mes de octubre celebramos el mes mundial del Santo Rosario. En una tercera arma espiritual hablamos de la Eucaristía de cada día, la comunión sacramental, cómo nos salvaguarda del mal, cómo nos cuida, cómo nos protege y cómo nos fortalece y guía interior y espiritualmente. En una cuarta arma espiritual hablábamos de la oración de cada día, elevar nuestra alma al Señor, saber que la oración es el oxígeno del alma y que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre, y recordando a Agustín, el gran padre de la Iglesia, quien afirmaba: Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. En una quinta arma espiritual hablábamos de la potencia del sacramento de la confesión, que sana heridas, nos restaura a la gracia divina
y nos da la fortaleza para no ser esclavizados por el pecado. Luego, en una sexta arma espiritual, hablábamos de la invocación, de clamar al Espíritu Santo. Los tiempos neumatológicos, los tiempos del Espíritu Santo, el gran desconocido y sin embargo el gran presente en la vida de la iglesia. Hoy en este séptimo y penúltimo programa hablamos de una séptima arma espiritual que es como una bomba atómica espiritual. Es la combinación de tres potentes armas entre sí: el ayuno, la oración y la caridad o la limosna. En la liturgia de las lecturas de miércoles de ceniza, recordamos al profeta Joel que dice: desgarren su corazón, no sus vestidoras o sus vestidos, sus atuendos, como hacían los fariseos. Hay que tener un arrepentimiento profundo desde el corazón. Pero luego recordamos con San Mateo, precisamente en el capítulo 9, cuando nos dice las tres actitudes de un judío piadoso y nos habla de la oración, nos habla del ayuno y nos habla de la limosna, que entendemos como la caridad con los demás. Y esto es muy importante entenderlo, porque el Señor nos dice con Mateo 13: quiero misericordia antes que sacrificios rituales de animales. Quiero esa misericordia. Y de alguna manera descubrimos en estas tres herramientas espirituales juntas una potente defensa contra el mal. Jesús recuerda a sus discípulos a propósito de un exorcismo que ellos no pudieron realizar, de una liberación del mal. Le dice Jesús, o le dicen sus discípulos: Maestro, porque nosotros no pudimos liberar a este hombre del mal. Y Jesús le recuerda: es que esta clase de males, estos demonios potentes, solo salen, se van fuera de una persona con la combinación del ayuno y la oración. Hoy te invito para que cuando sientas el demonio de la envidia, del odio, de la codicia desmedida, de la lujuria, de una adicción, que combines ayuno con oración y vas a entender que es dinamita espiritual, poder grande para tu alma y que te ayuda de alguna manera a salir adelante. Pablo nos recuerda, además del ayuno y la oración, el poder del amor y de la caridad, y nos dirá: a nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera de Dios. Las grandes deudas del ser humano no son económicas. Las grandes deudas del ser humano son deudas de que nos amemos, demos la vida unos por otros. Así lo dirá claramente San Pablo en Romanos 17, 8-10. A nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera de Dios. Finalmente, el apóstol Pedro, tan cercano a Jesús en 1 Pedro 4:8, nos dice claramente que la caridad cubre la multitud de los pecados. La caridad borra los pecados. Una persona que la ha embarrado en su vida, que se ha untado de fango hasta el tuétano, practique la caridad con el necesitado y Dios le perdonará sus pecados. Entonces brillará como el sol y sus pecados, que eran rojos como escarlata, al decir del profeta, se volverán blanca su alma como la lana virgen, la lana pura. Por eso hoy se nos invita a que utilicemos combinadamente estas tres potentes armas espirituales que, repito, son una bomba atómica. Hoy que se habla tanto de guerra nuclear y demás, son dinamita, son un poder invencible que nadie puede contrarrestar. Seremos invencibles, lo repito, frente al mal, y seremos justificados ante Dios si combinadamente
practicamos la caridad con el necesitado, el amor con el hermano, hacemos ayuno de alimentos y hacemos la oración de cada día, especialmente la oración en la Eucaristía de cada jornada. Pero detallemos cada una de estas tres armas espirituales para una mejor inteligencia, una mejor comprensión de cada una de ellas y pidamos la gracia al Señor de saberlas combinar y aplicar en nuestra vida. Lo primero es el ayuno espiritual. El ayuno en principio lo entendemos como la abstinencia o la privación de alimentos. Y hay que decir que no solamente el judaísmo en tiempos de Jesús, no solamente el mundo islámico en tiempos de Mahoma o el mundo cristiano, luego de que Jesús funda su propia religión, las tres grandes religiones abrahámicas, descendientes de Abraham o monoteístas, aconsejan clara y profundamente el ayuno, sino que descubrimos que el ayuno es una ofrenda espiritual a Dios. Es un camino de purificación del cuerpo y es una senda de solidaridad, un signo de solidaridad con tantos necesitados de esta tierra, con tantos hambrientos de este mundo. Cuando una persona es capaz de dominar su apetito, nos dirán los libros sapienciales, domina sus pasiones. La expresión exacta es esta: quien no domina su apetito no es capaz de dominar sus propias pasiones. Y una persona que se deja llevar por la gula, por el apetito, que come más de lo que necesita, seguramente se desborda en la pereza, se desborda en la lujuria, se desborda en la codicia, se desborda en la soberbia, en todos los pecados capitales. Hoy te invito para que descubras que el ayuno de alimentos es un arma poderosa, pero lo hacían los judíos 2 veces por semana y Jesús perfecciona esa práctica ascética y nos invita no solamente al ayuno de alimentos, sino que dirá: el ayuno que yo quiero es que ayunen del pecado, que ayunen de la lengua murmuradora, que ayunen de la injusticia y la opresión frente a los demás, y que sólo así nuestra justicia, nuestra santidad brillará ante los hombres. Hoy te invito en un mundo que es pagano, que habla de comer al 100, de vivir de los sentidos al 100, de desbordar las pulsiones y los instintos al 100, y es lo que nos hablarán en esta noche de Halloween, justo este fin de semana que lo celebran algunos, 29 de octubre o el mismo lunes, y que habrán prácticas satánicas, como vimos el caso de un niño en un municipio de nuestro departamento Antioquia, en Remedios, que fue entregado al sacrificio satánico buscando dinero por parte de su propio padrastro, una historia que ha sacudido nuestro país por estos días. El secuestro y desaparición, probablemente muerte de este niño Maximiliano por ritos satánicos, más allá de las orgías de sexo, de comida, las bacanales, las invitaciones a fiestas que se hacen estos días y que vemos en las discotecas de la ciudad. Disfruta la noche de zombies, disfruta la noche de muertos que vamos a tener, la noche de brujas. Todo esto que es como una invitación al libertinaje, al desbordamiento. El ayuno permite que no cometamos errores, porque en una noche de desbordamiento se cometen errores que se pagan quizás toda la vida. Pero detallamos además de esto una segunda arma espiritual que nos propone los evangelios, y el ayuno habla de la relación con uno mismo y por eso del autodominio, el autocontrol, la autogestión de las emociones. El ayuno es sobre todo una práctica de ascesis. Cuando tú a un hijo le dices: pida a mi hijo todo lo que quiera, que aquí está el bobito de su papá o la bobita de su mamá para darle gusto, usted se está tirando la vida de su hijo.
y con ese argumento romántico bobalicón de que yo le doy a un hijo todo lo que yo no tuve, se está tirando en la vida de su hijo. Por eso su hijo luego no tiene capacidad de tolerar la frustración, el fracaso, la negación de algo, y quiere quitarse la vida y quiere morirse y no le encuentra sentido a su vida porque todo lo ha probado y nada lo ha llenado, porque nunca le enseñaste a vencerse, a autocontrolarse. Y el ayuno de la lengua, el ayuno de los instintos, el ayuno de alimentos, el ayuno de los deseos sexuales, el ayuno de toda la pulsionalidad orgánica nos pone a raya nuestro cuerpo y hace que el espíritu gobierne el cuerpo y no al contrario como ocurre hoy, el cuerpo dominando totalmente la voluntad, la vida interior, la vida espiritual. Pero luego les decía que viene esa segunda arma que detallamos, que es la caridad o la limosna, nos dice el Evangelio del miércoles de ceniza. Y recordamos la frase de Francisco, el Papa, cuando dice: en el sufriente, en el migrante, en el pobre, en el necesitado, está la carne viva de Cristo. Y Francisco el Papa no dice eso porque sí, recuerda el juicio final que narra Mateo capítulo 25, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, era forastero y me acogisteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Y habla de esas 6 obras de misericordia, Mateo 25, y dice: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis sufrientes y pobres y pequeños hermanos, conmigo también lo hicisteis, conmigo también lo practicasteis. Por eso es descubrir la famosa expresión de San Juan, cuando afirma: miente quien dice que ama a Dios, a quien no ve, si no es capaz de amar a su hermano, a quien sí puede ver, a quien sí puede escuchar, a quien sí puede abrazar, a quien sí puede palpar y tocar. Esto es la verdad. Y habrá, como dice Juan de la Cruz, el místico español, al final de la vida seremos evaluados por el amor. Sino que lo diga la parábola que enuncia Jesús del rico Epulón, lo llama así la tradición, y el pobre Lázaro. Cuando los dos mueren, como vamos a morir todos, pero Lázaro al cielo, al seno de Abraham, y Epulón en el infierno, en medio del fuego, una imagen simbólica de la cultura semita, de la cultura judía, y nos habla del castigo eterno, el llanto y el rechinar de dientes, porque Epulón significa el que banquetea, el que come espléndidamente, más que el Evangelio lo llama así la tradición cristiana y de los padres de la Iglesia. Epulón no supo practicar la caridad, no supo dar limosna. A Lázaro el leproso, llagado, que dormía en la puerta, en el quicio de la mansión donde vivía Epulón. Hoy se nos invita, para protegernos del mal, a que hagamos caridad, a que practiquemos ascéticamente el ayuno, a dominar nuestros sentidos, nuestros instintos, nuestras pasiones, que no somos animales, pero parece a veces que nos comportamos como animales o peor que los animales. Esto nos tiene que poner a pensar a cada uno de nosotros. Finalmente, esa tercera arma, que tienen que ser combinadas las 3 para que sean una bomba atómica espiritual, dinamita, que venza cualquier insidia del mal, que digas que no soy capaz. Además del ayuno, además de la caridad, está la oración. La oración. San Pablo en la carta a los Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar, orad sin parar, orar en todo tiempo, orar sin detenernos. Haz de tu vida un tiempo de oración y lleva a tu oración tu vida toda. No tienes que estar en la misa, no tienes que leer el salmo de la Biblia. Vive en presencia del Señor.
Vive en comunión con Dios y sentirás la fuerza del Espíritu Divino que está contigo, y así tu vida será una continua y constante oración. Cristo le dirá a sus discípulos cuando se va a lo alto de una colina a orar en la noche, los discípulos lo acompañan y le dicen: quédense aquí abajito, yo necesito un poquito de intimidad, de privacidad, de silencio. Y Cristo oraba mucho a cielo abierto, me imagino esa bóveda celeste cargada de estrellas, no había energía eléctrica en el desierto. De pronto, bajo algún arbusto de un olivo, allá Jesús oraba y miraba las estrellas fugaces y miraba la luna llena, intensísima, y miraba las estrellas y en contacto, en comunión con la creación, abrigado por la fresca de la noche, oraba al Padre Dios. Pero cuando bajaba unos metros y encontraba a los discípulos, estaban dormidos, a ronquido abierto. Y Jesús les dice con cariño, pero también exhortándolos, llamándoles la atención: velen, despierten y oren para no caer en la tentación. Porque el espíritu está pronto, pero este cuerpo, esta carne es muy débil. Velen, vigilen, estén atentos, despiértense, tomen conciencia de su vida, que la vida se va volando. Yo me acuerdo cuando me ordené sacerdote, y dije, eso me parece ayer, y el año entrante, 2023, ya es que 30 años de ordenado. Y dije, ¿en qué momento el año entrante ya es que 30 años de ordenado? ¿En qué momento se me pasaron 30 años de la vida? Ya uno se ve las canitas. Ya uno no es un pollito, ya es gallo viejo. Y uno dice, la vida es hoy. Por eso hay que estar despiertos, velar y orar, para saber entender que el demonio no duerme. El que duerme es uno, el atembao, el dormido es uno. El demonio no duerme, ese no descansa. Y trabaja en tu mente, en tus pensamientos, en tu imaginación, trabaja en tus emociones y siempre quiere dividir, quiere engañarte, quiere mentirte. Siempre la estrategia del demonio. Por eso hay que orar o trabajar en otras personas. El catecismo, finalmente, para acabar esta reflexión, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2559, recuerda a un padre de la Iglesia, San Juan Damasceno, cuando dice que la oración es la elevación del alma a Dios. Nuestra alma a veces es como la de los pollos de corral. ¿Han visto los gallineros? ¿Qué hace una gallina todo el tiempo mirando al suelo, buscando lombrices, buscando algún granito para comer? Lo mismo los pollitos. Tú y yo no nacimos con alma de pollos ni de gallinas. Tú y yo fuimos creados por Dios para tener alma de águilas que vuelan alto en las cumbres de las montañas, en la experiencia del amor de Dios. Por eso Juan Damasceno decía eso: la oración es la elevación del alma a Dios, y a veces nuestra alma es como ramplona, vuelo de gallina, muy corticos, vuelos muy cortos. Pidámosle a mi Dios que esa relación con nosotros mismos, el ayuno, relación con los otros, la caridad, y relación con Dios, la oración, las sanemos, las decantemos, las purifiquemos, y mediante el ayuno, dominio de nosotros mismos, la misericordia o caridad, relación con los demás, y la oración frecuente, relación con Dios, podamos construir esa bomba atómica espiritual y seremos invencibles para dominar las tentaciones de las que hablamos en el Padre Nuestro, o para cuidarnos, protegernos de la maldad, las envidias, el odio, las calumnias, la infamia, las codicias, la violencia, las injusticias, la lengüetrapo de los demás. Qué bonita esta arma espiritual, la triple arma espiritual: oración, ayuno y caridad, misericordia, limosna con los demás.
Nos vemos el próximo jueves para la octava y última arma de temporada del mes de octubre. Y créanme, repasen estos programas y les van a servir muchísimo. Termino con una recomendación especial. En Amén Comunicaciones o en mi canal Padre Carlos Yepes en YouTube, les recomiendo, porque yo lo disfruto, el oficio de lectura, además de la oración litúrgica de laudes, de vísperas de completas. Hay una parte de la liturgia oficial, de la oración oficial de la iglesia, que se llama el oficio de lectura. No saben lo que yo disfruto, lo hago todos los días a partir de la nueva producción que hacemos en Amén Comunicaciones. Métanse al canal y busquen oficio de lectura, acuérdense de mí. Ahí está toda la herencia de 2000 años de cristianismo, del magisterio de la iglesia, de los santos padres de la iglesia, de teólogos importantes, de santos que hemos conocido, de lecturas bíblicas, además de los salmos. Aliméntense espiritualmente y no saben el bien que están haciendo para sus almas. Búsquenlo en Amén Comunicaciones o Padre Carlos Yepes como oficio de lectura en el canal de YouTube. Bueno, sin más, les doy la bendición a todos. Que el Señor les acompañe en este día, les bendiga y les conceda ser fuertes frente al mal por el poder combinado de la oración, el ayuno y el amor, la caridad con los otros. Y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.